como estábamos hablando con Agustín y con Noé, como ustedes saben, nos pidieron que focalicemos, digamos, el cursado, ¿sí? En este trayecto que queda en los temas centrales, en los ejes centrales, ¿sí? Así que vamos a tener que hacer un saltito, no tan alejado de lo que ya veníamos recorriendo, pero sí vamos a tener que volar un poquito, hacer un salto en largo así, pasarnos quizás algunas paradas que teníamos pensado hacer y dirigirnos directamente a lo que es el final del recorrido. Cosa de que ustedes para tercer año, sí que ya están ahí pisando ese ingreso, tengan por lo menos la base de lo que es esta materia, psicología evolutiva, y fíjense que tienen una continuación en tercer año de esta materia, porque ahora vemos la primera parte de psicología evolutiva, que es niñez y adolescencia, ¿sí? Y ya en tercer año tienen materias afines con los que van a continuar con lo que es el desarrollo evolutivo del sujeto o del ser humano. Así que lo bueno es que van a seguir desarrollando el espacio y lo mismo en otros espacios que son afines. Así que no vamos a estar muy alejados de lo que pretendíamos. Con Perfecto. respecto a eso, primero, ahí que Noé hizo la pregunta del millón. Laura, yo sé que hay gente que no le subí la nota final, la nota del trabajo, ¿sí? De nuestro parcialito, que le dijimos así, con diminutivo. Eh, Agustín sí, sí, Agustín sí. Noé me parece que también. Mili y Laurita, ustedes, Milagro me parece que también. Por el apellido, Sí, creo que profe, sí. a mí me corregiste. Bien, Necesito una devolución. bien. En ese caso, creo que habíamos pasado lo que era la primera instancia. Noé faltó un poquito, que eso lo vamos a revisar para que podamos rehacer, o sea, tener esta instancia de recuperatorio, ¿sí? Bueno, en el caso de las personas que también les faltó un poquito para rever esos conceptos que se acuerdan que les había dicho, siempre pensar como en una autoevaluación también personal y siempre pensar, bueno, que lo que faltó es algo que quizás me faltó comprender. Entonces ahí hay que hacer hincapié hasta que se comprenda. Acuérdense que la idea siempre es comprender el tema, ¿sí? Y no estudiarlo de memoria. Antes de que se me vaya la idea, paréntesis acá. ¿Alguno de los profes les dijo que está haciendo clases presenciales o por ahora continuamos todo virtual? Hasta Por que ahora termine. continuamos virtual. Bien, A mí me continuamos. dijeron eso. Perfecto. En todo caso, antes del final podemos organizar tutorías Sí. presenciales. Si alguien. Eso sí dijeron. Y Bien. eso le vamos a pedir. Yo, por ejemplo, en mi personalmente no tengo problema, profe. Encima me encantaría conocerla. La decepción no es. Siempre cuando me ven dice, ay, parecía grandota, ¿no? Una cosita arruinada, así, no hice nada. Pero bueno, sí, obviamente vamos a tener un encuentro presencial y obviamente en la mesa, si Dios quiere, y más allá era lo que siempre le había comentado y respondiendo también a tu pregunta, Agustín, el, el trayecto de promoción de una materia quiere decir que cumplí con los requisitos previos, o sea, los requisitos necesarios para promocionar, para acreditar. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo acreditar que sé los contenidos, ¿sí? Eso es acreditar una materia. Doy fe, ¿sí? Mediante una calificación final, que como dijimos siempre, el número no dice nada, pero es una nota que le pone como el moñito al trayecto y dice, bueno, es una garantía de que fulano de tal cursó y aprobó la materia. Y acreditar la materia significa acreditar los contenidos. ¿Sí? Así que esa por lo menos es la visión que yo tengo de promoción de materia, que escapa a un 8, que escapa a decir, bueno, sino que siempre les dije, yo miro el proceso, o sea, el proceso del alumno, el compromiso del alumno, el decir, bueno, el alumno se conectó, estuvo, entonces en esos casos, ni un drama. O sea, quien cumpla con esos requisitos, vamos a decirlo así, está en condiciones de decir, bueno, acreditó la materia.
¿sí? Obviamente que hay pasos que cumplir para eso, pero vamos a encaminarnos para ese lado. Ahí se sumó Vale. Hola, Vale, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué alegría. ¿Nos escuchás, Vale? O escribinos cualquier cosita si no podés hablar, pero hacenos el ok si estás y si nos escuchás. Gracias por sumarte, Vale. Bueno, ahí te leemos cualquier cosa. Bien, dicho esto, yo me imagino que todos se acuerdan todo de la materia, ¿no? Sí, de las limitaciones de estadios fue lo último que dimos. Muy ¡Ay, bien, muy bien. patusada! Estrellita dorada para Noé. ¡Eh! Muy bien, ahí está, Vale, bien, bien, muy bien, Vale, gracias por estar y por escucharnos. Bien, entonces, hasta ahí, como dijo Noé, muy bien, ahí nos quedamos. Nos quedamos en estadios del desarrollo psicomotriz, vamos a decirlo así, o como la conocemos a la teoría de Piaget, evolución psicogenética. ¿Y por qué se llamaba evolución psicogenética o teoría psicogenética o escuela psicogenética? Y acuérdense que habíamos dicho que la psicología, como es tan compleja en el estudio de su objeto, se dividió en campos, en ramas, en escuelas, efectivamente, a lo largo de su historia. Una de estas escuelas era la que nosotros estudiamos, que es la psicología evolutiva, que estudia la evolución del sujeto, ¿sí? En todos sus aspectos, obviamente. Dentro de estos aspectos está el desarrollo cognitivo, acordémonos de eso. Una cosa es el desarrollo biológico, en eso nosotros, por lo menos desde nuestra ciencia, no vamos a meternos mucho, si bien lo vimos, ¿se acuerdan que vimos el bebé adentro de la panza? Vimos el desarrollo embrionario, que como les dije tenía todas esas palabras raras que son específicamente biológicas, del desarrollo biológico. A mí personalmente me cuesta mucho esa rama, siempre fue un pendiente, lo que es lo biológico. Por ahí si alguno tiene más afinidad con las ciencias biológicas, les va a encantar leerlo, no es mi caso, pero sí vimos más o menos de manera general cómo se da el desarrollo prenatal, ¿sí? De este bebé, vamos a decirlo así, que está adentro de la panza. Acuérdense, en esa algunos, ahí hago un recordatorio. Esa era una de las preguntas del examen y algunos le erraron ahí. ¿Cuál es a qué nos referimos cuando hablamos de desarrollo o de evolución prenatal? ¿A qué estamos haciendo referencia? Prenatal. A cómo se va gestionando o cómo, creo que te doy un ejemplo de cómo se sentía, no sé, no soy mamá, pero cómo se sentía en ese en el ambiente, en el estadio de la panza, puede ser. Muy bien, exactamente. O esa, justo, saqué mal. Desarrollo Embrionático, embrionario. embrionático, sí. Eso es embrionario, es el embrión. ¿Sí? ¿Acuerdan que habíamos visto como una foto del pescadito? Como un pescadito que se va formando ahí, que se va desarrollando. Sí, cuando, cuando Sí. el espermatozoide penetra en el óvulo femenino, Ajá, lo femenino, y fecunda. ahí se va formando, ¿no es cierto?, como una mórula ya dentro ¿cómo es? Dentro de la panza, ay, no me acuerdo ahora. Sí, dentro del Sí, ovario de la mujer ajá. forma como una mórula y ahí se va desarrollando despacito. Y bueno, sigue gestándose la criatura en forma ya de como un pececito, y así en la medida que Exacto. van transcurriendo los meses va tomando forma lentamente, y prácticamente podría decirse que está formado a los 3 meses. Está Exactamente. casi completito, ¿no es cierto? Y después Como ahí lo conocemos nosotros a lo que es el bebé, digamos, adentro de la panza. el feto Claro, sería, con como sería el feto. extremidades, como dice Exactamente. Agustín, con las extremidades, o sea, brazos, piernas, lo fundamental, el corazoncito para respirar. Muy bien, muy bien. Entonces, cuando hablamos de desarrollo prenatal, acuérdense que es previo al nacimiento, ¿sí? Es decir,
todo lo que ocurre adentro de la panza. Y habíamos visto un poco de esto, ¿por qué? Porque les había comentado que este estudio psicológico sobre este bebé que todavía este sujeto, vamos a decirlo, que está en formación adentro del vientre materno, ¿sí? Es una ciencia y es un estudio muy reciente. O sea, antes como que decían, bueno, no, démosle apenas, démosle un poco de artículo cuando sale. Ahí recién vamos a ver, bueno, ¿qué hacemos? Y se acuerdan que eso también lo habíamos hablado, que la niñez no era considerada como tal, sino que se le decía que el niño era un adulto en miniatura, que no se le daba a la concepción de la infancia la relatividad que nosotros le damos hoy en día, que ahora sabemos que todos nuestros traumas vienen de la infancia, que lo que yo soy ahora muy poco tiene que ver con lo que me pasa en la vida adulta, sino que está relacionado con mi niñez. Entonces ahora miramos a la infancia y miramos a la niñez de otra manera y le damos la importancia que merece, porque es un sujeto en formación y de esos primeros años de vida va a depender el adulto que va a ser, ni más ni menos. Pero eso Pero también acuérdense que es muy reciente. Sí, Laurita. eso es verdad. Qué importante ese proceso cuando está dentro de la panza, todo tiene que ver con eso. Hoy justo estaba leyendo un legajo de uno de los chiquitos del jardín y un montón de cosas puede tener el niño cuando no se lo cuidó y no se lo trató como un ser súper importante dentro de la panza. Exactamente, Laurita. Cada Eso, cosa que va pasando, por ejemplo, ahora surgen cosas en Sarita de 5 y todo tiene que ver con lo prenatal antes de que nazca, todo lo que vivió dentro de la panza. Y después el exactamente. nacimiento, otra cosa más. Claro. Ahora, eso, Bueno, bueno, se miró al niño como niño y después lo miramos, bueno, che, miremosle al bebé, porque es como, ¿se acuerdan cuando las abuelas todavía nos dicen que déjale que llore para que se le desarrollen los pulmones? ¿Qué prueba Sí, científica había? Y el nene estaba, o sea, ¿qué nene? Nosotros habremos estado en la cuna así desconsolados ahora y la abuela, déjale que se le desarrollan los pulmones, ja, re desarrollado, teníamos los pulmones después todos alérgicos, asmáticos, pero no debe ser porque no lloramos lo suficiente. Pero esos dichos que ahora decimos, no, che, pobre criatura, o sea, estaba llorando por algo y ahora los miramos de otra manera, o sea, ahora interpretamos y decimos, no, esto no es así, o sea, ahora vamos comprendiendo y vamos mirando de otra manera a ese bebé, a ese sujeto que está en los primeros meses de vida y comprendemos lo importante que es esto. Y más reciente aún es, bueno, miremoslo adentro de la panza también. Entonces, como les había comentado, hay una rama de la psicología ahora muy reciente que se dedica justamente al estudio, al análisis, al acompañamiento de este periodo prenatal, tanto para la mamá como para el sujeto en formación, este bebé, vamos a decirlo así. Y como dice Laura, muchas veces uno dice, pero ¿qué le pasó? No le pasó nada. Si uno mira así a grandes rasgos la historia de un sujeto que por ahí está afectado por algún tipo de problema, de trauma, o tiene algún complejo en el desarrollo de su personalidad, en el desarrollo de su estructura psíquica, y quizás tiene que ver con algo que le pudo haber afectado cuando fue gestado, cuando estaba en ese desarrollo embrionario, ¿sí? Entonces, como que uno es algo que todavía es muy reciente y por ahí va a haber, podemos estar medio dubitativos o medio incrédulos ante esto y decir, no, ¿qué tiene que ver? Si, ¿cómo, qué puede saber esa criatura dentro de la panza? Y, y son estudios, acuérdense que el inconsciente, que hoy en día ya es como algo consolidado, en sus inicios tuvo 1.000.000 de críticas, 1.000.000 de desertores, todavía hay gente que lo niega, pero bueno, es como toda ciencia y la psicología sobre todo, que como sabemos, ¿cuándo fue que la psicología se consagró como ciencia? Ya, ¿nos acordamos o no nos acordamos?
siglo XIX. 1800, no, Muy bien, Agustín, muy bien, muy bien. creo que fue 1879. Books, puede ser que lo... Eh, no, Gunt, Gunt, ahí está, muy bien, William Gunt, que funda el primer laboratorio. Profesora, mientras usted toma un matecito rico, Sí. estuve viendo, estoy tratando de acordarme si fue en YouTube que encontré algo de la psicología infantil y prenatal, que hacía comparaciones entre un prenatal de ciudad y uno de rural, ¿sí? Ajá. Que hacía la comparación de cuando nacieron un bebé en la ciudad, eh, por decir así vulgarmente, nacía un bebé histérico, por decir así, ¿no es cierto? Para diferenciar de un bebé que nacía en el campo, qué sé yo, mucho más tranquilo, no sé, casi ni abría los ojos porque quería seguir durmiendo, porque ahí era la, la diferencia que hacían mucho, o lo despierto, por no decir, ¿no es cierto?, histéricos los bebés, sino que nacían con otros sentimientos, otras sensaciones. Esa es la diferencia que estaban buscando, estaban investigando mucho los que nacían en la ciudad, de qué barrio, de qué zona, si estaba cerca de una fábrica, si estaba cerca de un... Y en el campo, si estaban en el monte, si estaban cerca de un río, cómo era el pueblo, si estaban haciendo ese tipo de investigación y realmente finito hilando fueron descubriendo que sí que hay mucha diferencia, lo que me lleva también a pensar en mi familia, en los chicos, o en mi época, ¿no es cierto? En mi época pienso yo que había todavía las parteras, había muchos niños y niñas que nacían en la casa, ¿no es cierto? Exactamente. Y me acuerdo que siempre me decía mi mamá que yo nací por primera vez en un consultorio o en una clínica privada, a la pucha. Por supuesto que en la misma clínica nacieron después todos mis hermanos, pero después en general, mis vecinos, por ejemplo, mis amigos vecinos de entonces nacieron ahí en su casa, En porque casa, exactamente. incluso en esa época, estoy hablando de 60, más de 60 años para atrás, a veces ni la ambulancia llegaba porque no había. En Y fin, eso, era muy difícil todo el tema. eso es muy importante porque también lo miramos ahora, lo que dice Agustín, el nacimiento y lo que ocasiona en el niño y en la madre también. Imagínense esto, cierren los ojos 2 segundos, trasladémonos. Acuérdense que hablábamos de el bebé que está dentro del útero materno, que el útero materno es como lo que nosotros, o sea, mamá me decía, la casita del bebé, es como lo que resguarda y que tiene una forma muy permeable que de cierta manera se amolda a lo que es el cuerpo del bebé que se va desarrollando, ¿sí? Y a medida que ese cuerpo se va desarrollando, ese útero lo va cobijando. Entonces, cerremos los ojos, pensemos un momento que estoy adentro, que estoy protegido, que estoy cubierto, que estoy resguardado, que podemos imaginar que esa casita, ese lugar seguro en el que estoy me abraza, me contiene, no hay frío, no hay calor, no hay miedo, no hay luz, hay calma, ¿sí? Estoy continuamente alimentado, no tengo necesidades biológicas, ¿sí? Como las que nosotros conocemos, porque estoy continuamente como abrazado, resguardado. De repente, de forma violenta, porque sea como sea, es una forma violenta, se producen cambios que me empiezan a avisar que algo está por pasar. Se rompe algo, se rompe esa protección y de repente me fuerzan de cierta manera a salir de golpe, salgo de golpe. Entonces siempre ese primer contacto con el mundo externo va a ser violento, va a ser brusco y va a ser traumático de cierta manera, porque yo estaba ahí durmiendo, imagínense ustedes estar durmiendo ahí o despiertos, viendo, soñando, o sea, estar ahí contenido y de repente pasó una cosa, te sacaron, saliste, luz, gente, te dan un chirlo,
solo una luz que te enceguece, una gente que te agarra del piecito de la cabeza, que de repente te tienen que mirar a ver si está entero, cómo está, te cuentan los dedos, reacciona, es una experiencia traumática. O sea, generalmente como que no se le da importancia a eso de cómo nació el borreguito, digamos, pero si vimos alguna vez el nacimiento de un animalito, un gatito, un perrito, un ternerito, ¿qué es lo que hace? Sí, quizás generalmente lo tienen solas, la gatita, la ternera, o sea, no sé cómo hace, lo tienen sola. En el caso que necesite asistencia pensando en un animal más grande, sale el animalito, ¿y qué es lo que hace automáticamente? El gatito, vamos a decirle, la madre se pone así, la gata se pone así, los gatitos se acurrucan ahí, la madre ya los empieza a limpiar y se quedan ahí. Y no los molestes, porque la gata se le paran los pelos y se enoja y no te podés acercar hasta que pase un tiempo y que vos puedas ver que todos los gatitos están bien. Si no, no te podés acercar. La perrita lo mismo con sus perritos. Automáticamente los resguarda. O sea, es instinto, vamos a decirlo así, y todos nacen llorando, ya sea de la especie que sea, porque es algo traumático, es algo violento y la calma viene cuando se acomodan al lado, vamos a decirlo así, de esa zona que les resulta familiar, porque es ni más ni menos quien los estuvo resguardando. Buscan la Nosotros, teta, profe. exactamente, nosotros qué hacemos, le agarramos a la criatura del pie, lo miramos, lo examinamos, la gota esa en el ojito, lo pinchamos, eh, todo lo que, bueno, ahora cambió mucho esta cuestión, pero nosotros venimos de este nacimiento en el que, no sé, te miraban el oído, o sea, una confusión total, y lo último que hacían era, cierto, mirá a tu hijo, y ahí recién la Estaba a madre. tiempo, profe. Imagínate, la criatura pasa un tiempo hasta que le hagan el estudio y demás, una hora máximo, Exactamente. solito, sin abrazo, sin la contención de la mamá, el Claro, calor, el olor. te visten, o sea, te dan, te limpian. Bueno, ahora yo he visto nacimientos, bueno, por ejemplo, mi hermana, y eso que mi hermana tuvo su bebé, a mi sobrinita en el hospital, y a mí me sorprendió realmente que fue un nacimiento, venía ya con todo este trauma de los nacimientos, y fue un nacimiento natural, digamos, pero salió la bebé y lo primero que hicieron es dársela a ella, o sea que le pusieron en el pecho, se calmó, se quedó así unos minutos hasta que se calmó, y ahí recién la dejaron un tiempo considerable, recién ahí, cuando ya la bebé estuvo calmada, cuando pudo estar un tiempito con la mamá, recién ahí la llevaron, la limpiaron, la vistieron, al toque la volvieron a entregar con la mamá, le dejaron que la alimente y el estudio se lo hicieron, eso que le pinchan el piecito y demás, y para ver los reflejos y los estudios neurológicos, se los hicieron horas después, creo que 3 o 4 horas después. Entonces, bien, digamos, ahí yo que estaba ahí como porque ya venía con todo este trauma del nacimiento, entonces pude ver que hay un cambio que se hizo necesario, y fíjense que no es ni más ni menos que volver a lo de antes, que volver a lo que estaba determinado. Si nosotros hacemos un estudio de cómo eran los nacimientos en épocas, no hace mucho tiempo, o sea, lo que nos contaba Agustín, que él fue un nacimiento en una clínica, digamos, pero que antes no era lo acostumbrado, y es así, esto después se hizo alguien, como ustedes siempre saben, que alguien como que lo pone de moda nomás, alguien lo declara y lo declara ley general, de que de golpe fue necesario que todos los nacimientos se hagan en instituciones públicas o privadas, pero que se hagan en instituciones. Eso fue como algo reglamentado, pero no era lo natural. Para eso habían matronas. ¿Se acuerda que hablamos de Sócrates? Y Sócrates, Grecia, o sea, antes de Cristo, y la madre de Sócrates justamente era de profesión partera.
que por eso el método se llamaba mayéutica, el método socrático, porque él se inspiró en su madre, que era dar a luz, o sea, la madre era la persona encargada de ayudar a dar a luz y por eso él lo nombró a su método en honor a la profesión de su madre. Y eso de Sócrates, de antes de Cristo, viene históricamente hasta nuestros abuelos que nacieron de esa manera. O sea, nuestros abuelos, quizás nuestros papás también, pero ya nosotros venimos de la generación en donde se institucionalizó, esa es la palabra, que sí o sí debemos dar a luz, parir, vamos a decirlo así, en instituciones. Entonces, eso es algo institucionalizado, ¿sí? Un médico fue el que dijo, de ahora en más vamos a hacer esto. Así también es un médico que en este momento no me estoy acordando, el que ahora empezó, no ahora hace muy poco, empezó a promover estos nacimientos respetados, vamos a decirlos así, respetuosos con la vida de la madre y del niño, que ahora, por ejemplo, las instituciones públicas siempre ponen primero el nacimiento natural y bajo muy pocas circunstancias, salvo que no quede otro remedio, los nacimientos asistidos por cesárea. Y eso también es como que ahora se está volviendo a esto, porque hubo una época en la que era obligatorio que sea por cesárea. O sea, es como que vos ibas, cesárea. Pero eso también tiene un lado económico. Si vos das salud de manera natural, ¿qué te cobran, digamos? En cambio, si lo haces de otra manera, hay una ganancia económica. Acuérdense que somos capitalistas, entonces todo se capitaliza hoy en día. Pero bueno, creo que ahora hay más conciencia, tenemos leyes contra la violencia obstetricia, algo así creo que se dice, que antes no era reconocida, ahora sí. Entonces son cosas que se están visibilizando y esto repercute necesariamente en los niños, ¿sí? En la personalidad de los niños y en lo psicológico también, y por eso ahora se empieza a visibilizar esto y lo empezamos a estudiar. Vuelvo al ejemplo del nacimiento. Pongámonos un segundo, volvamos a nosotros. No pensemos en nuestros hijos ni en el hijo de alguien, sino en nosotros, en nuestro propio nacimiento. Siempre es más difícil mirarnos nosotros, es más fácil mirar un ejemplo de afuera y verlo como externo. Mirémonos nosotros, nuestro nacimiento, y pensémonos, así como hoy les dije, cerremos los ojos y volvamos un ratito a esa cunita que nos protegía adentro del vientre de mamá. Ahora hagámonos la idea que nos sacaron de golpe, que nos agarraron del pie, que nos metieron una gotita en el ojo, que me pincharon el piecito y que yo no entiendo nada. ¿Qué es eso? Un caos, un trauma. Quiero volver, vamos, según el psicoanálisis como lo dice, quiero volver al estado anterior. Todos queremos volver a ese estado anterior. Un estado absoluto, vamos a decirlo así, donde no había necesidad. Y si para nosotros es violento, es traumático, también lo es para mamá. O sea como sea, es una parte de ella, ¿sí? que sale. Lo decían en unas clases que había tenido, mi profe decía, es como una pequeña muerte, así sea parto natural, parto asistido, digamos, es como una pequeña muerte. Es morir un rato, vamos a decirlo así, para dejar nacer. Ahí dice Mili que fuiste 7 vecinas, sí, mi vida, es común también. Muchos dicen que es mejor que sea 7 vecinas y no 8 vecinas, por el grado de peligro, vamos a decirlo así, que representa un bebé en el mes 8 que está en pleno desarrollo de los pulmoncitos también. Entonces, todos pasamos por experiencias de nuestro nacimiento que ni siquiera preguntamos porque lo tenemos tan naturalizado, pero por ahí si hablamos con nuestras madres, quizás qué experiencia nos tiene para contar, digamos, de cómo fue su parto.
Ojalá que nos diga nuestra mamá, no, fue re lindo, estornudé y saliste, digamos, una cosa así. Ojalá que diga, no, no sé, estaba fulano conmigo o estaba fulano, o los médicos me trataron bien. Quizás sea más común, lamentablemente, que nos digan, no, mi parto fue una tortura. Y qué feo eso, qué feo, pues se supone que es debería ser un momento, no sé, fundante, vamos a decirlo así, y tener un recuerdo así. Entonces, todas esas cuestiones, de cierta manera, repercuten, ¿sí?, en el desarrollo de la estructura psíquica. Entonces, eso lo habíamos visto, como dijimos, empezamos a darle importancia a esto y me detuve, en este punto. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que dar un salto hacia una parte más específica de la ciencia, un poquito más compleja, pero que me parece oportuna que lo veamos y ojalá la puedan seguir desarrollando, que es ni más ni menos que el psicoanálisis, ¿sí? El psicoanálisis es otra rama, como ustedes saben, es otra escuela de la psicología, es mucho más específica, quizás sea un poco más abstracta, porque acá nos vamos a una parte que no podemos ver, ¿sí? Que no podemos. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de desarrollo evolutivo yo lo veo? O sea, veo lo que hace un niño de 4 que no hace un niño de 2 y lo que hace un adolescente que no hace un niño de 8, ¿sí? En cambio acá estamos hablando de algo que yo no puedo ver, no lo puedo describir, ¿sí? Pero que de cierta manera, no que de cierta manera, de total manera repercute en mi desarrollo evolutivo. Entonces, para analizar la evolución y el desarrollo de un sujeto, yo tengo que mirar sus aspectos biológicos, ¿sí?, que son los que fisiológicos, los que yo puedo describir, anatómicos, por decirlo también así, lo que puedo ver, lo que puedo describir sin hacer mucho hincapié, su desarrollo madurativo, su desarrollo cognitivo, pero también su desarrollo psicológico, ¿sí? Entonces, con Piaget vimos de cierta manera, obviamente, el desarrollo madurativo de los niños y los adolescentes, vimos cómo aprende un niño, cómo aprende un adolescente, cómo aprende el sujeto de cierta manera, y por eso dijimos que la escuela de Piaget es se llama escuela psicogenética. ¿Y por qué se llamaba psicogenética? Porque él toma en cuenta lo psíquico, lo psicológico y lo genético, pero no en el sentido de la genética como la entendemos según, vamos a decirlo así, por ejemplo, Darwin, ¿sí? No lo genético específico, sino que él nos habla de génesis. Esto me imagino que están anotando. Psicogenético en el sentido de génesis. ¿Y génesis a qué hace referencia? A ver la Biblia. Génesis, si alguien leyó o sabe más o menos de qué habla el libro. De algo. Exactamente, muy bien, Agustín. Origen. Génesis hace referencia a origen. A eso se refería Piaget. ¿Por qué? Porque él trata de comprender, de interpretar, de describir de cierta manera o de explicar el fin de la ciencia, qué es, dónde o cómo se da el origen del conocimiento. Volvemos a esta pregunta matriz. ¿Cómo conoce el sujeto? Acuérdense que cada psicólogo no va a tener la respuesta absoluta, sino que va a tratar de dar su respuesta. Entonces él dice... ¿A través de las sensaciones puede ser de los estímulos? Cada psicólogo, cada escuela se va a posicionar en una postura. Como les digo, no es absoluta. Nadie tiene la respuesta de la verdad, digamos, sino que dicen, bueno, yo defiendo mi postura y ojalá muera con mi postura. Hay algunos que fueron cambiando, pero así como Noé vos decís, a través de los sentidos. Bien, eso podrá decir quizás un conductista, un empirista. Dice, el sujeto aprende a través de los sentidos. Y Piaget va a decir,
El sujeto aprende, y esto anótenlo, porque tiene que quedar así clarito. Piaget va a decir, de cierta manera, el sujeto aprende en interacción con el medio o por interacción con el medio. Si yo digo, como los conductistas decían, como Noé lo replicó muy bien, si yo digo, el sujeto aprende a través de los sentidos, ¿sí? O el sujeto aprende, o sea, a través del mundo exterior, lo que estoy diciendo es que yo voy a aprender siempre y cuando pueda abstraer el mundo exterior a través de los sentidos. Aprendo tocando, viendo, probando, oliendo, ¿sí? Y de cierta manera puedo decir que el mundo exterior, el medio, lo externo, influye sobre mí. Esto fue lo que tomaron los conductistas, esto anótenlo también, los conductistas de esta escuela conductista que dijeron, bueno, eso quiere decir que el sujeto es pasivo, ¿sí? Pasivo, yo no tengo que hacer nada, sino que dejo que el mundo exterior de cierta manera me imprima el conocimiento. Mucho tiempo se mantuvo esta teoría en auge, estos postulados, y por eso es lo que tenemos el aprendizaje memorístico, por eso es que nos hacían repetir las tablas, ¿sí? Como si el sujeto estuviera inerte y bueno, yo le lleno la cabeza de conocimiento y wow, aprendió. Pero Piaget viene con otra mirada y nos dice, el sujeto aprende en interacción, fíjense la palabra que estamos empleando, interacción con el medio. ¿Qué quiere decir interacción con el medio? Que yo interactúo con el medio. Sí, el medio me brinda la información. Sí, yo adquiero esa información a través de los sentidos. Pero para que eso suceda, yo, sujeto activo, voy a entrar en contacto con esa información. ¿Qué quiere decir eso? Vamos al ejemplo de la clase de este momento. Yo estoy hablando acá, como siempre, largo y tendido, digamos, y ustedes pueden estar escuchando, quizás tienen auriculares, así como Agustín, quizás no están ahí, pueden estar escuchando. Yo me voy a desgargantar hablando, pero ustedes pueden estar quizás mirando la tele, quizás están acá del otro lado, pero están pensando en que mañana tienen que entregar un trabajo, vamos a suponer. O están diciendo qué aburrida la clase, qué pavada lo que está hablando, no tengo idea, no me interesa, o bueno, o sea, no hay una disposición. Entonces yo puedo estar mirando, puedo estar escuchando, pero mi cabeza está en otra cosa. No hay una disposición o una intención, vamos a decirlo así, de mi parte, de apropiarme del contenido en este momento. Quizás Pero diga, estamos bueno, hablando del sujeto, o sea, de nosotros alumnos que no estamos prestando atención, si se quiere. exactamente, No del profe que le está poniendo toda la onda, por más que sea todo lo que dijo. En el caso exactamente, que si se lo fuera. Entonces estamos hablando del sujeto en este momento, del que está apropiando el no conocimiento. Agrego, exactamente. Por Pero eso cuando no ahí voy. queremos adquirir conocimiento del otro. ¿Cómo, Laurita? Una forma de decir cuando no estamos en posición de adquirir los conocimientos del otro. Exactamente, puede ser que yo me conecte, vamos a decirlo así. A mí me ha pasado ay, pucha, me tengo que conectar a una capacitación porque esto, pero mientras tanto tengo que entregar otra cosa y bueno, me conecto, vean, sí, acá estoy, jeje, pero estoy haciendo otra cosa y digo, bueno, después miro el video. No hay problema, después miro el video. O sea, en este momento yo no tengo intención, vamos a decirlo así, de apropiarme. En este momento, quizás más adelante sí, pero en este momento mi intención es solamente cumplir, vamos a decirlo así, pero no aprender. No tengo intención de aprender o de apropiarme de este contenido específicamente en este momento. Hay como dice Mili, por eso decimos que no siempre hay aprendizaje.
justamente puede ser uno de los motivos. O sea, siempre hay que mirar, acuérdense los cuatro aspectos que dijimos, que podemos mirar al docente, podemos mirar el contenido, podemos mirar la estrategia y en última instancia al alumno que, bueno, quizás no tenía disposición para aprender. Por eso Profe, acá viene lo relevante. Sí, antes que, Agus. antes que siga, a mí me gusta lo que dice Piaget porque, bueno, No, estás con tu micrófono apagado. perdón, perdón. Estoy de acuerdo por allí, me gusta mucho lo que comenta Piaget, ¿no es cierto? Que se aprende en interacción con el medio y ahí me trajo a la mente o me vino a la mente el tema de que en muchas oportunidades, no, yo no estudio, yo no, porque para mí mi facultad es la calle, para mí mi facultad es mi trabajo, para mí ahí aprendo yo, o sea que el tipo sigue aprendiendo o la mujer está aprendiendo, pero en lo que ella quiere y en su ambiente. Está el famoso dicho ese, la facultad, la mejor facultad de todas es la calle. Exactamente, exactamente. O muchas veces, eso es lo que lo hablamos también del tipo de interés, o sea, tiene mucho que ver con la motivación, con el interés. Quizás esta materia me puede resultar aburrida, pero no sé, me conecto quizás en informática o matemática, o quizás lo mío es lo más práctico y tengo otra predisposición. Entonces, esto de la interacción es justamente yo, sujeto, no soy un sujeto pasivo. Yo, yo y solo yo, en interacción con el medio, puedo construir, y acá está la palabra clave de Piaget, construir el conocimiento. Entonces él va a decir, el conocimiento se construye. Esta respuesta que él da a la pregunta, ¿cómo se origina el conocimiento? ¿O cómo conoce el sujeto? Él la va a decir, el conocimiento se construye. Se construye por interacción del sujeto con el medio. Esa es la respuesta que él va a dar y la va a defender y va a formular sus teorías y va a hacer todas, va a dedicar su vida directamente a defender esta teoría. Pero en esa interacción con el medio, nosotros lo estamos ejemplificando de esta manera, de decir, no, el sujeto no quiere o no tiene ganas. No pasa solamente por eso. Pasa también, y ahí está el eje de su teoría, por eso es de desarrollo madurativo, en la maduración que tiene el niño. Un niño de 4 años, vamos a ponerlo así, ahí Laurita me puede ayudar, un niñito de 4 años. Yo le voy a mostrar las tablas y le voy a decir 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8 y le voy a hacer repetir. Y el nene me va a hacer un cantito, quizás va a repetir de memoria, pero no va a poder hacer esta abstracción de lo que le estoy diciendo, de esta suma abreviada que yo le quiero enseñar. Me va a repetir las tablas, me va a decir, quizás cantando, 2 por 2 son 4. Yo me acuerdo que aprendí con una canción que era de La Muñeca, creo que era, y que terminaba, o La Farolera, no sé, algo así que mamá me cantaba. Sí. Entonces yo con 5 años cantaba esa canción. Bueno, pero ahí había, profe, disculpe, ahí había una asociación y demás con el tema de la relación de la canción. Yo, personalmente, hasta el día de hoy tengo mi madre de 68 años que no entiende la parte de que a mí me cantaban a guardar y ordenar y soy un desastre. No hubo así, no, en serio. Hablé con mi madre. No hubo abstracción, no es ahí. No hubo abstracción, esa es la palabra. Vos ¿En sos serio? Rebelde, no. No hubo abstracción. Pero fíjense, me acuerdo que cuando era chiquita tengo la canción 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 16. No sabíamos ni qué era, pero había sido que eran las tablas. O sea, ahora lo entendés y eran las tablas. Entonces, cuando después en la escuela te hacen memorizar las tablas, te acordás de la canción que te hacían cantar en el jardín o la que te cantaba mamá o la abuela o la niñera, y vos decís, mira, estabas aprendiendo las tablas. Creo que eso yo me di cuenta hace poco. Tampoco era que en la escuela me di cuenta recién, mira, aprendí las tablas. Pero no hacemos la abstracción con 4 años, con 3 años, con 5 años. En ningún momento decimos, mira qué copado, si yo sumo
6 veces el 2 me da 12. No, no hacemos eso. Sé la canción nomás. 6 y 2 son 12. O sea, no lo hacemos, digamos. Ahora, ¿a qué voy con este ejemplo? Si yo a un niño de 4 años, y a ver, no pensando en la canción, sino que le muestro, qué sé yo, con manzanitas, o le muestro con un dibujito o con los famosos patitos, me acuerdo que a nosotros nos hacían patitos para el 2, entonces decíamos, bueno, si yo tengo 2 patitos o 2 manzanas y le agrego 2 manzanas, ¿cuántas manzanas tengo? Y ahí voy con, mira, tengo 4 manzanas. Ahora, a eso voy. Y esto es el aporte grandioso que hace Piaget. Depende de nuestro desarrollo madurativo, psicológico, el aprendizaje o el conocimiento que nosotros podemos construir, ¿sí? Si edad, mi edad biológica, tengamos 4 o 5 años, no es acorde al contenido, yo le puedo bailar el contenido, le puedo cantar en 1000 idiomas, hacerle un show, disfrazarme de Pocahontas, lo que sea, y el niño me lo va a repetir de memoria, pero no lo va a comprender. No se va a lograr el aprendizaje. ¿Por qué? Porque su desarrollo cognitivo no está todavía preparado, vamos a decir, o no ha evolucionado lo suficiente como para poder alcanzar este aprendizaje. ¿Entiende? Y eso es, pónganle el sello. Hay un video que yo había compartido que es el de Marcelito, no sé si se acuerdan, que nosotros le hicimos este experimento del agua, está subido al aula también, que le cargamos, a ver si lo tengo por acá, ya les muestro, que le cargábamos el agua en el vaso y que él nos decía, sí, estoy viendo que tienen la misma cantidad de agua, pero cuando le hacíamos el cambio de recipiente, no alcanzaba a discernir que se trataba de lo mismo, es decir, no tenía el concepto de conservación, que es un concepto físico, ¿sí? Es un concepto de leyes físicas, de la ciencia física. Ese concepto físico de conservación, de sustancia, vamos a decirlo así, todavía no lo tenía. Y yo se lo voy a repetir de 1000 maneras, pero su desarrollo madurativo y evolutivo todavía no alcanzaba a hacer esa comprensión. Ahí ya sí. Profe, ¿puedo hacer un aporte? Sí, mi vida, por favor. A eso que está diciendo, más que nada esto que suelen decir hasta el momento, tiene 7 años y todavía no puede sumar si no es con los dedos. Es que para el desarrollo cognitivo todo eso que usted dice influye, de la interacción con el medio, qué tipo de medio tuvo él, con qué sociedad, con qué familia, o sea, todo influye. A veces no es por el decir no, él no puede aprender, sino tiene que ver con qué se encontró él para poder formarse madurativamente y cognitivamente. A veces solamente es cuestión de tiempo y de que se pueda desarrollar cognitivamente para que pueda aprender a sumar sin los dedos a los 7 años. Exactamente, eso es otra cuestión. O sea, Piaget hizo lo que es la parte biológica, las limitaciones de los estadios y demás. Pero después van a venir otros autores, o sea, Vygotsky justamente, ruso él, ¿sí? Que va a seguir con el legado de Piaget y le va a agregar otro condimento, vamos a decir así, a la teoría y lo va a enriquecer. Por ahí a nosotros, y lo comparto con los alumnos y con los que hablamos, nos resulta como más comprensible o como que empatizamos más con Vygotsky porque él tiene otra mirada. Vygotsky murió joven y como que a todos nos cae mejor Vygotsky, no sé, o sea, yo con Piaget tenía recelo primero, lo veía como un señor malo ahí, muy serio, muy vestido raro, entonces como que... Por la forma en que él estudiaba, más que nada cuando le contaba. Y que decía, ¿qué onda? ¿Qué hizo experimento con los hijos? ¿Qué le pasa a este señor? Y como decía, ay, Vygotsky, como
me acuerdo que hablábamos con las alumnas y a todos le da como pobre, murió joven. Vygotsky sigue el legado de Piaget y le da y lo enriquece, y ese es el fin. Acuérdense que la ciencia nunca está acabada, no hay ciencia acabada, no hay ciencia absoluta, no hay verdades absolutas, son todas puertas abiertas que dejan que entren otros y las enriquezcan más. O sea, ese es el fin. Entonces Vygotsky tomó lo de Piaget y lo enriqueció más y dijo, sí, está bien el desarrollo madurativo, pero tiene que ver con esto que dijo Laura. También influye el medio. O sea, hoy tenemos niños que con Pero 5 años quizás está bien. pueden hacer una abstracción. No, y al margen de eso también, sí existe, yo quise escribir ahí en el aula y se me cortó. También si había algún estímulo de aprendizaje, o sea, o algo que llame la atención a ese niño para poder aprender, algunos por, como decíamos anteriormente, por imitación, por lo que fuere, pero si había alguien que lo estimule más allá de lo que le rodeaba. Exactamente, entonces ese es otro ingrediente. Ahí les comparto la pantalla. Sí, Agustín, perdón. Sí, comparto algo así gracioso, ¿no es cierto? Bueno, yo, el burrito por delante. La experiencia que tuve al respecto fue que, bueno, hace poco, todos estos últimos años, ¿no es cierto?, trabajando socialmente en las villas, bueno, a los niños, a los chiquitos, ¿no es cierto?, a los villeritos, o villeritas, que yo le digo con mucho cariño, no sabían contar así. Entonces, yo me llevaba de casa 10 pesos de monedas y le contaba, este 1 peso, este 2 pesos, este 3 pesos, y así, andá y comprame pan, pero no me compre por los 10 pesos, comprame por 3 pesos, te tiene que sobrar 7. Era increíble la capacidad de aprendizaje que tenían con el dinero. Cuando regresaban, entonces se traían a veces un pan, 2 pan. Yo por supuesto ya le advertía al panadero lo que iba a ocurrir y le atendía con mucha cordialidad, ¿no es cierto? Cuando el chico venía y bueno, ¿y qué hago con estos 7 pesos? Eso te lo regalo a vos. Avisarle a tus amigos para que hagamos esta misma gimnasia. Bueno, y así más o menos unos 5 o 6 chiquitas y chiquitos le fui enseñando por lo menos a conocer lo que eran los números, ¿no es cierto? Y es gracioso porque ahora los chiquitos ya están teniendo 12, 13 años y me dicen, qué vivo que era vos, ¿eh? ¿Cómo nos enseñaste, con la plata? Ahí Qué está otro, gracioso, buenísimo eso. eso también tiene, ahí está otro ingrediente más que lo van a agregar después a la teoría, otro plusecito a la teoría, que tiene que ser que el aprendizaje sea significativo. Y eso es de Ausubel, quizás lo escucharon por ahí. Él dice, sí, bueno, tomemos lo de Piaget, sí, tomemos lo de Vygotsky, sí, y aparte, dice él, también para que se logre el aprendizaje tiene que ser significativo. ¿Y qué quiere decir que el aprendizaje sea significativo? Un aprendizaje significativo tiene que reunir ciertas condiciones, ¿sí? Una de estas condiciones es que el alumno pueda relacionar esta nueva información con algo que ya conoce. En este caso, la plata, como por ejemplo dice Agustín, o algo que él vea de moneda corriente, vamos a decirlo así, valga la comparación, que los padres manipulan, o lo que todos sabemos, anda a comprar el pan, por ejemplo. Entonces, o la plata, que desde chiquitito es como que ya aprendemos que eso, que es una moneda, tiene un valor. Y fíjense, por ejemplo, yo le doy a un niño un billete de 50 pesos y le doy 10 monedas de 1 peso, vamos a decirlo así, y no va a poder interpretar que ese billete, ese papel de 50 pesos vale más que las 10 monedas, ¿se entiende, no? Porque es lo que le llama es la cantidad de monedas al papelito ese que le estoy dando, o sea, porque su nivel de abstracción le llama la cantidad, o sea, la cantidad de monedas y no el papelito. Se entiende que es un papelito a tener 10 monedas, por más que el papelito sea de 50, de 100 pesos y las monedas sean de 1 peso. No sé si existen todavía monedas de 1 peso, pero bueno, si las monedas son de 1 peso, no importa porque me llama la cantidad. ¿Se entiende? Entonces, esa es otra condición, que
el niño, este sujeto de formación, pueda relacionar este nuevo contenido con algo que él ya conoce, que es diferente, qué sé yo, vamos a decirlo así, les estoy enseñando algo y por ahí les nombro, no sé, en lugar de nombrarle manzana, quizás lo aprende más rápido con monedas, que si les digo, tengo 5 trufas en la canasta, por decirlo así, ¿qué son las trufas, digamos? ¿Qué? Tengo arándanos en el frasco. No, era más fácil si me lo decían. En mi época era, tengo bolitas, tengo 10 bolitas, vino Juancito, me las ganó, me sacó 5, me enojé con Juancito, o sea, pero yo después agarré y le jugué de nuevo y me quedé con las suyas y las mías, cuántas bolitas tengo. Y rápido hacíamos la cuenta, que es diferente a si me decían, no sé, Luján se fue a, ¿vieron esos problemas que nos daban en la escuela que no tenían ni... Luján fue y compró pastel, un pastel, lo cortó en 5 porciones, que era un pastel, o sea, uno se imaginaba un pastelito, pero como eran, o sea, un pastelito, yo digo pastel y es pastelito, pero como los problemas venían redactados en idioma neutro, era un pastel, se referían a la torta. Entonces, decime torta, no. Un pastel lo corté en 5 porciones. O sea, y no lo podíamos relacionar porque para nosotros un pastel era un pastelito. O sea, un ejemplo burdo que les estoy diciendo, pero esas cosas que por ahí no se consideraban en la escuela, o el asno, fulanito tenía un asno. ¿Qué es un asno? O sea, a mí decime burro, no un asno. Yo no conozco el asno. O allá en la Puna o en, no sé, en la Quiaca, los chicos estudiaban, no sé, pingüinos, vamos a decirlo así, y ellos no, o sea, hablale de llamas. ¿Por qué no le pone un problema con llamas o con, no sé, su fauna autóctona? No, lo Guanaco. estudiaban un guanaco, ahí está. Poneme un problema con guanaco. No, le ponían con animales que no tenían ni idea. Entonces ellos lo leían genial, pero no alcanzaban a hacer esa abstracción. O por qué no le daban problemas sobre hilados, sobre algo, sobre, no sé, con lo que ellos continuamente estaban en contacto, ¿no? Le daban problemas raros que no entendían y que uno nunca lo podía terminar de relacionar, ¿sí? Lo mismo fracciones, todos los problemas de matemática que eran redactados no sé por quién. Entonces, al propósito de eso, y antes que se me vaya la idea, les muestro rapidito este videito que ya lo vimos, pero para que recordemos y hagamos un poquito de memoria de las limitaciones del estadio que tiene que ver con la edad. Y eso que les decía, que es muy importante la edad del niño para poder hacer la abstracción, ¿sí? Entonces, ahí les comparto, acá está el texto, para que lo repasen después. Y acá vemos brevemente el videíto, era el ejemplo que les estaba nombrando. En este caso, un niño que está en el estadio preoperacional. Acá voy a adelantar hasta la parte de... A ver. Yo venden mío 10 centavos. ¿Tres son 2 centavos? Ahí. Yo tengo 2 pepinillos. ¿Todos iguales? Ahí está, este es. Fíjense que él identifica que ambos vasos, ambos recipientes tienen la misma cantidad de agua. Cambia el recipiente y ahí pasamos el agua a otro recipiente. Incluso se cae, él ve que se cae porque pone el vaso para el agua que se cae. La misma pregunta. Él mide, pero fíjense el nivel de abstracción. Bien, ahí hacemos después el ejercicio de cantidades.
Pero ese era más o menos el ejemplo que les había comentado. A ver, ¿a dónde estoy? Acá estoy, ahora sí. Ese era el ejemplo que les había comentado. Fíjense, él tiene 6 añitos, está en el estadio preoperacional según el desarrollo de la teoría psicoevolutiva o psicocognitiva o psicogenética. Él identifica en una primera instancia que los dos vasos, los dos recipientes tienen la misma cantidad de agua. ¿Le consultamos? Sí lo identifica. ¿Qué pasa? Cuando hacemos el traslado, ¿sí?, de el agua a un recipiente que es plano, él anteriormente dijo, sí, los dos tienen la misma cantidad de agua, pero al ser el traslado, o sea, del agua en un recipiente plano, él dice, seguía, vieron que hace este movimiento comparando la altura. Entonces, de las dimensiones, ¿sí?, él puede identificar, abstraer una, que es la altura. Entonces, su nivel de abstracción le dice que si el agua se pasa a un recipiente que está en una altura menor, ¿sí?, en menor altura, hay menos cantidad de agua. Más allá de que anteriormente dijo que había la misma cantidad de agua. ¿Por qué? Porque no tiene el concepto, como dijimos hoy, el concepto de permanencia, ¿sí?, de que todavía sigue siendo estamos hablando de lo mismo, de la misma cantidad de agua, nada más que cambiamos el recipiente. Luego hacemos el traslado de lo que había en el plato hacia otro vaso. Incluso él ve que se cae el agua, porque vieron que él pone el otro vaso para tratar de contener ese agua que se está cayendo. Entonces está viendo que de cierta manera hay menos cantidad de agua, lo que va a pasar al vaso más alto. Pero otra vez vuelve a ser la misma identificación en altura y sostiene que ahora este tiene mayor cantidad de agua, cuando anteriormente había dicho que no, que era el otro. ¿Se entiende? Entonces, una cosa que uno desde afuera lo ve como demasiado obvio, ¿sí?, dado su nivel madurativo y cognitivo, que es el común, no es un caso aislado. Entonces, ahora todos vayan a buscar un niño de 6 años y háganle la prueba del agua. Un niño, obviamente que esto está también marcado por lo que dijimos hoy, el entorno, ¿sí? Entonces también ahora esto no es tan general, pero busquemos que si es un niño de 4 años y hagámosle este ejercicio, ¿sí?, del agua, de la permanencia o de la plastilina, y lo mismo, yo agarro 2 bolitas de plastilina que son del mismo tamaño, nada más que a una la dejo hecha bolita y a la otra la hago una viborita. Y le pregunto al niño cuál tiene más cantidad y te va a decir quizás que la viborita tiene mayor cantidad que la bolita, porque lo que mira es el tamaño, la dimensión, ¿sí?, la dimensión de la plastilina, y no alcanza a hacer la abstracción de que es lo mismo, de que la cantidad, la masa, vamos a decirlo así, se mantiene a pesar de que cambie su forma, o en el caso del agua, a pesar de que cambie el recipiente que lo contiene, ¿sí?, porque todavía no puede hacer esa abstracción. Pasa a los 9 años, vamos a decirlo así, ya entra en el estadio operacional concreto, ¿sí?, operacional concreto, y ya hagámosle de nuevo este ejercicio y quizás lo pueda resolver de otra manera. ¿Sí? No va a tener que ver con que yo le enseñe, porque yo 15.000 veces le podía estar ahí con Marcelito toda la tarde mostrándole, mirá, como ahora le paso acá, y no había forma, por más que yo le explique, capaz me iba a decir sí, pero su nivel cognitivo todavía no iba a alcanzar a hacer la abstracción. Cuando pasamos al estadio del desarrollo operacional concreto, quiere decir que puede operar cognitivamente, pero con objetos concretos. Ahí Claro. sí, no es. No, simplemente eso que ya interpreta el mundo, digamos, pero durante su clasificación y demás. Exactamente. O sea, ahí ya pues cuando el famoso que nos hacen llevar en la escuela, las bolitas, los palitos de helado,
las piedritas. Me acuerdo que en nuestra mochila, no sé, que parecía de tantas cosas que nos hacían llevar. Me acuerdo que tenía una bolsita y llevábamos palito de helado, lana, piedritas de arena, botones, un montón de cosas que uno desplegaba. O sea, los más chetos tenían abaco, el abaco, el famoso abaco. El resto llevábamos, no sé, todo lo que nos decían que juntemos por ahí, íbamos con nuestra bolsita y ahí entonces uno empezaba a operar. Esa es operatorio. Uno empieza a operar, pero para poder operar necesita elementos concretos, contar con cositas, con palitos, ir identificando. Este periodo es lo que nosotros comúnmente transitamos durante toda la primaria. Hasta los 11, 12 años es más o menos como vamos comprendiendo el mundo. Una vez que empezamos la etapa operatoria formal, un poquito antes, un poquito después, es lo que nosotros comúnmente denominamos, ya estamos en la adolescencia. ¿Qué pasa acá con el adolescente? El adolescente opera de manera abstracta, ¿sí? Es lo que llamamos operatorio formal, ¿sí? Ya es el periodo operatorio formal, formalmente dicho. Ya puedo operar, no necesito específicamente material concreto, en algunos casos sí, todavía yo sigo contando con los dedos y me es mucho más fácil con dibujitos, pero la idea es que uno puede hacer abstracciones, que puede hacer, acá viene la palabra clave, hipotetizar. ¿Por qué? Porque se da el desarrollo del pensamiento hipotético deductivo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo prever, acá está la palabra, prever el resultado, ¿sí?, de una operación sin necesidad de tener el elemento concreto, ¿sí? Esa es la idea, supuestamente todos, una vez que pasamos la adolescencia, ya que estamos en la edad adulta, podemos estar en esta instancia, digamos, operatoria formal. Voy a buscar un ejemplo, a ver si me ayuda internet y me responde rápido para que ustedes vean cómo funciona el pensamiento operatorio, ¿sí? Operatorio abstracto, operatorio formal propiamente dicho. Ahí ya denme un segundito, si anda YouTube, ya les comparto un ejemplo. ¿Lo conocen o lo escucharon nombrar a es el detective y no me, Sherlock Holmes? Sí, profe, lo escuché nombrar. Bien, ¿quién era Sherlock Holmes? A ver si Era nos... un detective medio privado. ¿Cómo? Un detective privado, creo que era. Exactamente. Es inglés, si mal no recuerdo, o sea, es un personaje de una novela que es un detective, el mejor detective, el detective más famoso que resuelve todos los casos sin resolver justamente y que es conocido por su pensamiento hipotético deductivo. Esa es su característica distintiva. Él tiene una capacidad, tiene súper desarrollado el pensamiento hipotético deductivo, entonces eso le permite hacer deducciones, fíjense la palabra que estoy utilizando, hacer deducciones basándose en lo que observa. O sea, utiliza los sentidos, pero puede hacer deducciones. Acompañado de Watson, no se olvide. Elemental, mi querido Watson. Exacto. Exactamente. Que Watson es más metódico, Watson es un médico, si mal no recuerdo, Sí. que es su fiel compañero, él es metódico, él es estructurado, a diferencia de Sherlock Holmes, que es como así disparatado, entonces hacen la pareja perfecta, porque Watson tiene el orden, la estructura, que le falta al otro que se va por las ramas, ¿sí? Entonces, acá justamente en esta escena que les voy a compartir, es de la película, de la primera película, o sea, Sherlock Holmes tiene película, serie, de todo habido y por haber. Esta es una de las más conocidas por el reparto, que tiene actores conocidos,
y es la primera entrega de la saga, porque hicieron no sé cuántas películas. En esta escena les explico brevemente el contexto para que lo entiendan. Watson está comprometido, se compromete con una señorita y la invita a la señorita para que la conozca Sherlock Holmes. Sherlock Holmes obviamente era el amigo de Watson, o sea, siempre, y se va a sentir amenazado, porque como nos pasa todo cuando tu mejor amigo, sea del género que sea, se pone en pareja, uno siente, che, la pucha, ahora este me deja solo, o sea, ¿dónde se va? Entonces como que siempre cuando tenés un mejor amigo, una mejor amiga, y te dice, che, te voy a presentar a mi novio, a mi novia, como que uno dice, ya la mira o lo mira con unos ojos así medio pará, porque vos me estás por sacar a mi amigo. Entonces, fíjense acá esta cuestión, y Sherlock Holmes no es ajeno, porque él ya estaba con un recelo, a ver, encima se compromete, o sea, no era la novia solamente, sino ya la prometida, se iba a casar el tipo. Entonces ya Sherlock Holmes tenía esta mirada juzgadora ante la pretendiente, y ella le pide, como sabe de su astucia, ella le dice que le haga una prueba. Quiere ver a ver qué tan genial es Sherlock Holmes con el pensamiento hipotético deductivo. Así que ahí les comparto la escena para que la escuchemos, está en latino, así que espero que se escuche, para que vean cómo funciona y a qué nos referimos con el pensamiento hipotético deductivo, para que se entienda a qué hacemos referencia. Ahí está Sherlock Holmes, y esta señorita es la prometida y Watson es el caballero que está atrás. Ah, no, está en gallego, no me gustó. perdón, pero no se entiende mucho. A ver si Ahí está, sí. Está impaciente porque están llegando tarde, pero porque él siempre llegaba temprano. Miren cómo observa a la gente. Todo, observa los detalles. ¿Llegaste antes? Ligeramente. La señorita Mary Morstan. Ah, qué emoción. Es un placer. En serio, no sé por qué tardaste tanto en presentarnos, amigo mío. Así es. El placer es mío. Conocerlo es realmente emocionante, señor Holmes. Escuché mucho sobre usted. Tengo muchas novelas de detectives en casa, Wilkie Collins, Poe. Cierto. Aunque son un poco difíciles de creer algunas veces, hacen gigantescas suposiciones con unos cuantos detalles. No es del todo correcto. De hecho, los pequeños detalles siempre son lo más importante. Tome a Watson. Eso intento. Note que su cetro es de enredadera africana, con una hoja oculta de acero reforzado. Fueron otorgados a los veteranos de la guerra afgana, así que supongo que es un soldado condecorado. Valiente, fuerte, un hombre de acción innato. Y ordenado, como todo buen militar. Ahora busco en su bolsillo un boleto para una pelea de box. Así deduzco que le gusta apostar. Vigilaría mi dote si yo fuera usted. Esos días terminaron hace mucho. Nos costó la renta más de una vez. Pues, con todo respeto, señor Holmes, conoce a John muy bien. ¿Qué hay de un completo desconocido? ¿Qué deduciría sobre mí? Usted, no creo que sea, no sé si eso sea Rocky. Tal vez otro día. Insisto. Insiste. Ya hablamos de este asunto. La señorita insiste. Miren cómo la analiza, la observa. Él no la conoce. Institutriz. Bien hecho. Sí, bien hecho. ¿Quieren mesero? Su estudiante. Pequeño de 8. Charlie tiene 7 años. Charlie. Es alto para su edad. Hoy la ensució de tinta. Tengo tinta en la cara. Tu cara no tiene nada. Tiene 2 gotas en el oído derecho. La tinta india es casi imposible de quitar. En fin, fue un acto impetuoso del niño, pero
Su experiencia la ha hecho tolerante y por eso la señora para la que trabaja le prestó ese collar. Perlas orientales, diamante, un rubí inmaculado, no son las gemas de una institutriz. Pero las joyas que no trae nos dicen aún más. Holmes se iba a casar. Ya no hay anillo, pero hay una marca en su dedo, lo cual implica que estuvo en el extranjero donde lo portó orgullosa, hasta que supo su verdadero y modesto valor. Después rompió el compromiso y volvió a Inglaterra por un mejor prospecto. Un doctor, tal vez. Acertó en todo, señor Holmes, excepto en algo. Yo no lo abandoné. Murió. Bien hecho, amigo. Bueno, ¿se entendió la escena? Ahí están. Dejé de compartir. ¿Se entendió la escena? Sí, Ahí está. profe, sí, Profe, sí. ahí yo le Como- estaba escribiendo. Bien, bien. Vieron como él a eso iba. Y esto tiene mucho que ver también con el desarrollo madurativo que es el del adulto y el adolescente. Él tenía, eso es lo que les dije, él observa los detalles, ese es el pensamiento hipotético deductivo. Hipotetiza y hace deducciones. Él saca que ella era institutriz porque le ve las manchitas de tinta en la oreja. Supone que el niño es alto, que es un niño y que es alto. Después se da cuenta que las joyas que lleva ella son muy caras para una institutriz, o sea, para el sueldo de una institutriz como hoy en día. Entonces dice, debe ser buena, por eso la madre del niño le prestó para su cita para que ella luzca elegante. Pero después sigue, o sea, hasta ahí venía re bien, le mete él el hecho, bueno, pero tiene una marca de un anillo, eso implica que estuvo viviendo en el extranjero, y se apresura y dice, se lo sacó al anillo porque era modesto, porque su prometido anterior era más humilde, y entonces lo deja por este que tiene plata, porque Watson viene de una familia acaudalada. Entonces dice, bueno, ¿y por qué ella se ofende? Porque la trata de cierta manera de interesada, y ella se ofende y él se apresura en esta deducción. ¿Y por qué se apresura en esta deducción? Y por eso hice hincapié en esto del prejuicio. Porque él era el amigo. ¿Por qué llega antes? ¿Quién llega antes? O sea, si a vos te dicen la cena es a las 8, ¿por qué llegas antes si sabes que te vas a molestar? Porque ya tenía una predisposición molesta al encuentro. ¿Y por qué se apresura justamente en esta deducción? Porque él ya tenía este prejuicio de que la mujer iba a ser interesada. ¿Pero por qué? Porque lo quería su amigo y no quería perderlo. ¿Y con qué voy a esto? Esta es otra característica del pensamiento adolescente que se da en los niños también. ¿Se acuerdan que habíamos dicho el egocentrismo infantil? Y que se repite acá en la adolescencia. Egocentrismo infantil, ¿a qué llamamos? A la parte del pensamiento infantil en la que la vida, el mundo es como el niño dice que es. Si el niño te dice que, no sé, Sentido de pertenencia puede ser lo que él, Mira, el sentido de pertenencia, lo que él percibe, lo que él entiende, lo que él interpreta. y El es mundo lo que es. yo. Es lo que es. Si nosotros le preguntamos, no sé, cómo nacen los bebés, ¿se acuerdan que había dicho ese ejemplo? Y ellos te inventan toda una historia fantástica y es así. Si ellos te dicen que el sol tiene carita, el sol tiene carita. Como ellos explican el mundo, es así. Y no los podés hacer comprender de otra manera. O sea, ellos son muy seguros en lo que ellos te dicen o cómo ellos interpretan o teorizan sobre el mundo. Y esto se ve en los adolescentes. Discutile a un adolescente. Decirle que lo que él está diciendo no es tan así, no. Ellos se centran en una idea, ¿sí? Se centran ellos, nosotros, adultos. Entonces ya tenemos como esa idea fija
y tiene que ver con este pensamiento centralizado de que el mundo es así. Sherlock Holmes, hábil, obviamente, súper desarrollado su pensamiento hipotético deductivo, inteligente, locuaz, pero obviamente por eso también generalmente está solo, no le dura, tiene historias ahí con mujeres, pero nunca se termina de centrar, porque tiene un pensamiento muy, el mundo, como yo digo, y se da con todo contra el mundo, más allá de que Watson lo tiene que contener ahí, pero él es muy, muy egocéntrico. O sea, él ya, antes de conocerla a la chica, ya la definió como que era una interesada. O sea, ese es el prejuicio que él tenía. ¿Por qué? Porque sabe que su amigo tenía plata, entonces él ya hace este prejuicio. Cualquiera que se meta con vos va a ser una interesada. Y más cuando sabe que la chica es institutriz, que es humilde, no es de buena familia, entonces ya la catalogó y dijo, es una interesada que no te quiere a vos, quiere tu plata. Pero ese es el prejuicio de él. Entonces, obviamente, este pensamiento le erra, o sea, no quiere decir que tiene siempre la certeza, pero cuando uno llega a la edad adulta, tenemos esta posibilidad de abstracción que antes no la teníamos. Podemos resolver problemas y predecir y prever, no predecir, sino prever lo que puede llegar a ocurrir. ¿Sí? Y bueno, en el ejemplo este que quería compartirles, generalmente lo tienen los científicos, todos lo tenemos, nada más que hay que ver nuestro campo de acción. Todos habremos visto una serie, una película que sea de suspenso, y enseguida como empezamos a tirar ideas de el asesino es fulanito. Fíjate nomás que fulanito tal cosa, o fulanito esto, fíjate a la fulana. O sea, empezamos, eso es el pensamiento hipotético. No necesitamos ser Sherlock Holmes para resolver. Y ni ahí de los vecinos. Hay vecinas que tienen el pensamiento hipotético hiperdesarrollado. Anda a escucharle a tus vecinas que enseguida te inventaron que Sherlock Holmes. Enseguida te resolvieron por qué la fulanita llegó tarde a la casa y se bajó en la esquina, y fíjate que fulanito pasó sospechosamente cuando el marido no estaba. Ahí ya no voy a entrar en ese terreno, pero... Profe, ¿qué zona está viviendo usted? Esa vecina. Estoy describiendo a mis vecinas. No tienen una imaginación, pero eso tiene que ver con ese pensamiento, vamos a decirlo así, no vamos a sacar el término son chismosas, vamos a decir, no, tienen súper desarrollado el pensamiento hipotético deductivo de una barbaridad, mira. Vamos a ponerle ese término, vamos a cambiarle ahí la categorización a las vecinas pobres. Entonces, fíjense esta cuestión, digamos, de deducir, de hipotetizar, que se desarrolla en la adultez. Entonces, fíjense, esto lo decía Piaget. Él hace esta categorización y demuestra cómo va evolucionando cognitivamente el ser humano a medida que va creciendo. Esto lo dijo Piaget. Obviamente que hay personas que quizás lo dijeron antes. Él lo que hizo fue meterse más en el estudio, popularizar esta teoría, y después van a venir los otros grandes nombres de la historia y de la psicología que le van a agregar su plus. Vygotsky, Zubel, Brunner, y que van a decir, bueno, también es importante esto. ¿Se entiende eso en la parte cognitiva, en la evolución de cómo conoce? Y ahora vamos a ver un poquito el desarrollo psicológico del sujeto, si les parece. En la próxima clase ya nos vamos a... Sí, yo sé, Agustín ya te estaba viendo. ya estaba. En la próxima clase vemos eso, ¿sí? Pero esto quedó claro, la parte de Piaget, la parte de lo psicogenético, que esto es lo que me interesa muchísimo que a ustedes les quede, que seguramente lo van a seguir viendo en otras materias, pero por lo menos ahora ya podemos interpretar, y acuérdense, vayan relacionándolo. Hipotético deductivo, ¿para cuándo hablamos de eso? Sherlock Holmes, ¿se acuerdan? Y ahí vayan asociándolo a eso. ¿Cuál era la limitación del estadio preoperacional? Y me acuerdo de Marcelito y del agua.
y de la permanencia del agua. O sea, vayan asociándolo así, entonces se les va a hacer más fácil comprender. Y acuérdense que hablamos de lo del bebé adentro de la panza, ese viajecito que hicimos hacia el útero, hacia el nacimiento, y esto lo vamos a retomar la clase que viene porque ahí ya vamos a arrancar con la parte psicológica, que como les dije es un poquito más complejo, pero vamos a verlo de manera general, ¿sí? ¿Estamos? ¿Están bien? Sí, profe. Sí, profe, sí. Perfecto. Bueno, Agus, ¿se grabó la clase más o menos? Está Sí. perfecto. Pasámela cuando pueda y lo subimos al aula. Buenas noches, hasta luego, hasta mañana. Buenas noches. No, antes que me olvide, próximo miércoles, hoy es miércoles. Próximo miércoles. Próximo miércoles 21. Misma hora, mismo canal. ¿Listo? 21. Listo. Cualquier cosita quedamos en contacto. Abrazo grande y qué lindo verlos. Qué lindo verlos. Vamos que nos quedan unas semanitas y ya terminamos. Besos, abrazos. Chau, chau. Buenas noches.